noticia es noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Profundizamos en el análisis con ellos. Es noticia Puerto Rico, desde un juicio político hasta una Asamblea Nacional Constituyente. Ideas con bases jurídicas, otras desde la calle, que dan cuenta de la necesidad de cambio que exigen los puertorriqueños. A propósito de esa coyuntura, analizamos los hechos. Segundo tema que es noticia, ahí vamos con las imágenes. Bolivia, día final para que partidos políticos presenten sus listas de candidatos a la Asamblea Legislativa y sus programas de gobierno de cara a las elecciones del 20 de octubre. Por el partido en funciones, el propio presidente Evo Morales presentó ante el Tribunal Supremo Electoral. Él mismo llevó el plan de gobierno del MAS. Tenemos una radiografía entonces de ese panorama preelectoral. Tercer tema que es noticia, Nicaragua, a 40 años del triunfo de la revolución sandinista, una multitudinaria concentración en Managua, la capital, rescata la dignidad nacional, defiende los triunfos históricos y su autodeterminación. Muy vigente el discurso de esta jornada, no solamente para esta nación centroamericana, para el mundo entero. Así iniciamos en Noticia. Bienvenido, bienvenidas. En noticia Puerto Rico, se abren las puertas para que el gobernador Ricardo Rosselló enfrente un residenciamiento conocido más abiertamente, un juicio político, un impeachment, según las conclusiones del Colegio de Abogados de esta nación. Algunos congresistas ya llevaron el caso al seno del legislativo. Entre tanto, el pueblo boricua pide una transformación desde la raíz. ¿Cómo sería esto? Bueno, llaman a una asamblea constituyente. Detalles a continuación. Un informe presentado este viernes por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico concluyen que existen bases jurídicas suficientes para que la Cámara de Representantes inicie un proceso de residenciamiento contra el gobernador Ricardo Rosselló. Los abogados designados a evaluar las 889 páginas del chat en el que el Ejecutivo y su grupo de asesores mantuvieron a través de la aplicación de mensajería Telegram, encontraron un patrón de conductas y omisiones que pueden constituir delitos graves y menos graves. El residenciamiento o juicio político es la única alternativa que provee la Constitución de Puerto Rico para sacar a un gobernador de su cargo si éste no interesa renunciar. La sección 21 del artículo 3 establece que es la Cámara de Representantes la que tiene el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia. Además, el documento señala que serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. Inicialmente, la Cámara de Representantes, liderada por el Partido de Gobierno Nuevo Progresista, debe determinar si procede presentar cargos contra el gobernador Rosselló, y para esto se requiere 2/3 partes de los votos. Posteriormente, con base en lo que resuelva la Cámara, el Senado celebraría un juicio político y se requieren 3/4 partes de los legisladores para remover al gobernador de su cargo. La única figura de la rama judicial que participe del proceso será el Tribunal Supremo de Puerto Rico, presidido por Maite Oronoz. El proceso de residencia contra Rosselló fue solicitado formalmente a la Cámara en días pasados por el representante independentista Manuel Natal, portavoz del movimiento Victoria Ciudadana en el Congreso. Además, Rosselló estaría perdiendo el apoyo de su partido tras la declaración de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, quien le solicitó al gobernador que abandone la presidencia de la tolda. Desde Estados Unidos, demócratas también han pedido a Rosselló abandonar la gobernación. La senadora y precandidata presidencial Tulsi Gabbard dijo en Twitter: "Estoy con los puertorriqueños que demandan un cambio, que no aguantan más la corrupción gubernamental y que se merecen un gobierno del y para el pueblo. El pueblo unido jamás será vencido". En la misma línea, se manifestaron en días pasados los también precandidatos presidenciales demócratas Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Pete Buttigieg. Entre tanto, la sociedad pide una reforma profunda. Ciudadanos
Líderes de opinión y proindependentismo hablan de iniciar un proceso de asamblea constituyente sin la intervención del Congreso. En este contexto, continúan las masivas movilizaciones en la isla como expresión del hartazgo nacional a la administración de Rosselló. Vamos a entrar así con el análisis. Para ello nos acompaña Salvador Río Fernández. Él es analista político, abogado en materia de derechos humanos. Con nosotros desde San Juan. Salvador, ¿cómo estás? Qué placer, buenas noches. Muy bien estoy y gracias muy a gusto de poder hablar contigo y que seas tú que me entrevistes, Tatiana. Gracias en este a ti. momento tan histórico. Sin duda, gracias a ti. Primero déjame preguntarte sobre la posibilidad de un juicio político, de un impeachment o como se le conoce técnicamente en Puerto Rico, el residenciamiento. ¿Crees que existen las fórmulas, el escenario político para avanzar hacia allá? Es fluida la cosa, porque no debería existir debido a que ellos tienen mayoría. Cuando digo ellos, el Partido Nuevo Progresista, bastante significativa. Muy difícil sería poder conseguir todos esos votos si ellos se sostienen. Pero lo que ocurre es que en Puerto Rico ha habido un cambio tectónico que viene cuajándose hace tiempo. Es como cuando de pronto hay un terremoto 8.5 que altera las estructuras. Y hoy había, y me acaba mi esposa de enseñarme una noticia que salió en El Vocero hace 2 horas, un grupo que tiene un hashtag que dice Ricky se queda, convocado por los servidores públicos del Partido Nuevo Progresista en el gobierno, que son muchos, al frente al Capitolio para apoyar a Ricky Rosselló, y no fue nadie. O sea, el cambio, esta gente no tiene muchas posibilidades de ser reelecta si apoyan a Ricardo Rosselló durante estos meses críticos. Yo creo que los días de él están contados. Él no va a renunciar, porque si renuncia pierde el poco poder de regateo quizás que le queda. Se está convocando una marcha por parte de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Yo dificulto que mucha gente vaya a esa marcha también. O sea, en la medida en que se va a seguir aumentando la presión en el pueblo, que es ya intolerable para él, y que es lo que ha hecho que sea tan fluida la situación. Porque el lunes ellos estaban hablando de residencia, pero entonces de pronto cambiaron de parecer porque hicieron presiones sobre ellos y decían que no iban a residencia. Que de pronto el miércoles quizás, y después de esa marcha, que ha sido calculada de que allí entraron 500,000 de personas a San Juan, y San Juan es un islote. Y está comprobado, yo se los envié a Telesur, a una de las páginas de Telesur, se los puedo enviar si me lo piden, un trabajo que hizo una persona conocida en Puerto Rico que es ingeniero, y ha tomado tomas con Google Earth de todas las calles con la gente que estaba allí, y ha llegado a la conclusión de que son 500 millones. Y el periodista de MSNBC que estaba cubriendo en Puerto Rico, CBS, Begnot, ese también corrobora esa cifra. Eso no ha ocurrido nunca. Y eso no es ya meramente una cuestión de una facción contra otra. Es una toma, es un despertar de un pueblo. Yo me siento muy emocionado como puertorriqueño de que Puerto Rico haya reaccionado como ha reaccionado, y que esto lo que significa es que la estructura existente de 2 partidos coloniales se muere. Y por eso es correcto, yo pienso que lo correcto es que haya una asamblea constituyente. Pero lo que pasa es que las cosas no se pueden dar hasta que se pueden dar. Claro, pero antes de preguntarte precisamente sobre una asamblea se puede dar ahora, Tatiana. Claro, sí. Ahora, antes de avanzar contigo sobre ese punto que resulta fundamental, una Asamblea Nacional Constituyente, sobre esa posibilidad de juicio político, me has hablado de los 2 partidos tradicionales que están enquistados a tal punto que con todo lo que ha pasado, Ricardo Rosselló no se va del poder, no se va del gobierno. También me dices que hay incluso algunos partidarios con algún tipo de acciones que quieren tratar de sostenerlo. No estamos hablando de cualquier partido.
¿Qué tanto músculo creen entonces aún que tienen políticamente hablando, no desde la presión social para mantenerse? Sí, la presión social es tan grande que el problema que ellos tienen es que estaban acostumbrados a tener un poder que era falso. Y Ricky convirtió el terreno en que ellos estaban montando en arena movediza. Y ellos se están dando cuenta ahora de que están manejándose en contra de un tsunami. Y cada acción que hacen, la de hoy, por ejemplo, de convocar a una cosa allí en los empleados públicos, no pudieron llevar a nadie fue. Eso para mí es un señalamiento de que la gente ya llegó a una conclusión. Mientras más tiempo permanezca Ricardo Rosselló sin renunciar, más va a continuar subiendo la presión para que se vaya. Y eso, sin duda alguna, nos tiene a nosotros en este momento, ha cambiado la situación política. La gente tiene que darse cuenta ahora de cuán grande ha sido el cambio. Pero Puerto Rico es otro. Y de hecho, por eso es que la gente está tan pendiente. Puerto Rico lleva mucho tiempo sometido. Esto no puede separarse del sistema colonial que nosotros tenemos, que montó este esquema de 2 partidos y ayudó a crear 2 maquinarias corruptas. Porque no son los PNP solamente los que han estado incurriendo en esto, aunque sin duda alguna todo parece indicar que son los más avesados y los más capaces en ese campo. Pero aquí hay un pueblo, había el 80% de la gente que estuvo en el Viejo San Juan este miércoles eran jóvenes. Cuando digo jóvenes, no estoy hablando de gente de 15 años nada más, estoy hablando de gente de 30, de 40, de 50 años. No, porque nosotros somos de una generación, yo mañana cumplo 73. Pero estamos, los que hemos estado en estas luchas, coincidimos en que esto es un cambio significativo en términos de la conciencia del país. ¿Dónde va a ir dirigido? La Asamblea Constituyente puede ser un excelente vehículo para que se canalice la presencia de las principales fuerzas de Puerto Rico. Claro, ahora, allí ya entramos entonces al tema de la Asamblea Constituyente. ¿Debería partir como parte de un movimiento ciudadano? ¿Debería partir como parte de todo esto que recoge como un principio rector de las movilizaciones, que es la dignidad nacional? ¿Cómo lo imaginas? No necesariamente pensando si es un partido u otro el que busca consolidar el debate nacional sobre una Asamblea Constituyente. Es una pregunta muy inteligente esa y muy difícil de contestar, porque hay fragmentaciones. Pero esto nos ofrece una posibilidad de nosotros buscar cómo integrar diversas intendencias que hay en Puerto Rico dentro de los que están en contra de esto, y de ver también cómo los que están en esos 2 partidos, que hay mucha gente buena que votan por esos partidos, que han creído que representan los mejores intereses para ellos. Pero esto es un poco lo que pasó. Yo creo que algo bueno de estudiar es lo que pasó con los adecos, los adecos y los copellanos en Venezuela, que eran 2 estructuras que eran monolíticas, que se turnaban, o con los conservadores y los liberales en Colombia. Y de pronto aquí en Puerto Rico esto puede abrir la tapa y darle cauce a la participación ciudadana, y hay numerosos ejemplos de diversas organizaciones que están en esa, pero a mí sobre todo me alienta mucho el hecho de que la juventud estaba en el Viejo San Juan hasta tarde, pero no estaban yendo a las fiestas de San Sebastián, estaban luchando porque se respete la dignidad del pueblo. Porque aquí lo que pasó, y fíjense, yo creo que una de las cosas que más daño le puede haber hecho a Ricardo Rosselló es que él en realidad es un hombre joven, que estos jóvenes que pueden haber votado por él pensaron que con eso renovaban la política, que eran progresistas, que iban a lograr cosas para Puerto Rico, y de pronto se han encontrado con un panorama que no tenemos que repetirlo aquí ahora, que ha minado esa. Y por eso quizás es que la juventud ha reaccionado tan fuertemente como ha hecho. Yo creo que hay que analizar mucho, Tatiana, todavía, pero aquí se ha roto el dique que impedía que la corriente fluyera. Y ese dique era el bipartidismo institucionalizado por los Estados Unidos, porque aquí existe un partido independentista que cumple ahora 73 años y que no puede ser descartado, que ha mantenido una lucha por la independencia.
pero ha sido siempre el independentismo perseguido de una manera muy fuerte en Puerto Rico, desde la época desde la entrada y después con don Pedro Albizu Campos y los nacionalistas en el 50 y Lolita Lebrón, Oscar Collazo. Y Puerto Rico está asediado, y el hecho de que dentro de una colonia asediada, donde nuestros soldados puertorriqueños destacados he visto yo ellos pidiendo la renuncia de Ricky con una bandera puertorriqueña, con el uniforme de Estados Unidos. Para traer, ya que yo no le estoy hablando a Puerto Rico nada más, en realidad esto es para toda América Latina y para el mundo, lo que tenemos que hacernos estas preguntas. Que yo creo que Puerto Rico se ha puesto en este momento en un lugar en que es un tema importante para discutirse. Si en Puerto Rico la gente hubiese hecho una milésima parte de lo que hacen los guarimberos en Caracas, estarían todos en la cárcel. De hecho, hay una mujer que está en la cárcel, Nina Droz, porque rompió un cristal de un banco. Se le imputaba. En el 1 de mayo, aquí siempre, y ese es el peligro que tenemos, el FBI y todas las fuerzas represivas, que son muchas en Puerto Rico, van a tratar, como han tratado ya y han empezado ya en estas manifestaciones, a tener con sus encubiertos o provocaciones, porque ellos lo que quieren es tratar de cambiar la narrativa para que la gente lo que discuta por ahí es que estos muchachos son unos violentos. Salvador, fíjate, esto lo conocemos muy bien porque así funciona la política estadounidense para dentro de los Estados Unidos para nuestras naciones. Así es como se mueven, así que esto de nada nos debería extrañar. Lo que tendrían que hacer, la movilización social, es estar muy pendiente de evitar precisamente caer en provocaciones para que una situación de estas no derive y luego resulten entonces condenando y satanizando la movilización. Pero allí déjame preguntarte algo más en todo esto que resulta fundamental. Y es Estados Unidos. ¿Qué tanto permitirá que se haga por parte del gobierno de los Estados Unidos? Ese es un asunto central a tener en cuenta. Pero eso inclusive plantea una coyuntura muy interesante. Nosotros tenemos 5 millones de personas en Estados Unidos. Hay más puertorriqueños allá que acá. Y esos puertorriqueños en este momento tienen liderazgo que está allá activo, entre ellos Ocasio-Cortez, y está Bernie Sanders. Y hay otra gente que pueden venir con un planteamiento de que es hora ya de que Estados Unidos dejen de seguir pretendiendo que esto no es una vil colonia, que es como tratar de defender la esclavitud en el pleno siglo XXI, porque Puerto Rico eso es lo que es, una de las pocas colonias clásicas que quedan en el mundo. Y eso es insostenible. ¿Qué pasa? Esto ahora se pasó de castaño oscuro porque la colonia llegó a su fin. Los norteamericanos tienen un problema. No tienen... ¿Qué van a hacer? Donald Trump, con su liderazgo, él en Puerto Rico no tiene nada que ir a buscar. Va a haber una... Puerto Rico se puede convertir en un asunto importante de política allá. Porque en realidad los norteamericanos que se pasan hablando de que son el país el líder del mundo libre. ¿Cómo tú puedes ser líder del mundo libre, tener una colonia en el Caribe y estar haciéndole un bloqueo a Cuba y estar tratando de dar un golpe en Venezuela? O sea, la vitrina esa de falsedad, que es muy difícil de romper porque parte de la forma del dominio ha sido precisamente mediática. Por eso existe Telesur. Porque en Venezuela los canales no iban a poner nada positivo sobre la revolución bolivariana. Y aquí se está dando un germen de algo que la gente quizás no pensó que se iba a dar en la Isla del Encanto. Pero sí, existe un país y existe una gente que está dispuesta a luchar por su dignidad y esa es la base sólida de lo que venga después. Es difícil predecir, esto va a ser un proceso complejo. Hay también conversaciones que tienen que tener las diversas corrientes de los movimientos sociales y políticos y los partidos también en Puerto Rico, porque para poder hacer una constituyente hay que crear un espacio para el diálogo y el consenso. Pero hay que también tener claro que no puede volver a ser otro intento que nos haga colonizarnos por 30 años más o por 100 años más. Claro, pero eso que dice sobre el principio fundamental de una constituyente, eso es lo más importante. ¿Cómo comenzar a establecer ese consenso entre todos, para que todos estén incluidos? Sí, con eso te despido. De hecho, Venezuela
Salvador, cuéntame. Venezuela, que está bajo asedio. Sí. Tan duramente. Y yo estuve allí, como usted sabe, en diciembre y en enero. Y uno sigue aquí muy de cerca lo que está pasando allá. Pero en Venezuela, a Venezuela le han dado bien duro, y sin embargo uno ve ese pueblo en la calle defendiendo lo que entiende que es lo que tiene que defender. O sea, así es. Y no son fáciles las condiciones. Algo que ya hemos escuchado, que me lo has dicho tú, un asunto de dignidad nacional. Debo despedirte, Salvador, te agradezco mucho por este análisis. De antemano, un abrazo inmenso de feliz cumpleaños. Buen fin de semana, gracias. Gracias, del corazón. Gracias. Saludos al pueblo venezolano. Saludos en su lucha al pueblo venezolano. Gracias a ti, Salvador. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, vamos a irnos con otra nación de América Latina. Es noticia Bolivia. Día final para que partidos políticos presenten sus listas de candidatos a la Asamblea Legislativa, y algo muy importante, que presenten sus programas de gobierno de cara a las elecciones de octubre próximo. Por el partido en funciones, por el MAS, fue el propio presidente Evo Morales quien presentó él mismo todo este documento, todo este plan de asunto electoral de cara al 20 de octubre ante el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos entonces una radiografía de este panorama preelectoral en el Noticia cuando volvamos. En noticia Bolivia, el partido del gobierno, el Movimiento al Socialismo MAS, tomó la delantera en la carrera electoral que culminará el próximo 20 de octubre. Presenta su lista de candidatos a la Asamblea Legislativa, su programa de gobierno para los próximos 5 años. Detalles a continuación. Fue el propio presidente Evo Morales, como máximo dirigente de su partido, el Movimiento al Socialismo, quien presentó la lista de candidatos y candidatas para la Asamblea Legislativa. Todos quisieran ser candidatos, pero no, la candidatura no va a alcanzar para todos. El pueblo, muchos sectores sociales muy conscientes. Primero está la patria, primero está el proceso de cambio, primero está nuestra revolución democrática y cultural. Y las candidaturas son complementarias. Explicó que la prioridad en su programa de gobierno para los próximos 5 años, también entregado al Tribunal Electoral, es reducir aún más la pobreza, que durante su administración fue disminuida, la pobreza moderada de más del 60 al 38% y la pobreza extrema de 38 a 15%. Ustedes saben que estos días he participado en Mercosur. Presidentes, autoridades, expertos en temas de inversión, expertos en temas de planificación, sorprendido de los resultados que tenemos en la parte económica, pero también en la parte social. Y el programa está basado sobre todo cómo fortalecer la parte económica, la parte productiva, pero también seguir reduciendo la pobreza. En los movimientos sociales que constituyen el sustento popular del actual gobierno, hay optimismo por la amplia participación en las listas y el resultado de la campaña política, que culminará con el sufragio el 20 de octubre próximo. Esta vez se han integrado diferentes sectores, obreros, campesinos, indígenas, empresariales, también personalidades. El avance, el desarrollo de nuestro país es indudable. El crecimiento económico, por supuesto, tiene que continuar. Las políticas en favor de nuestro sector, especialmente en el agro. Otros 8 partidos y frentes están habilitados para participar en los comicios, pero decidieron esperar hasta último momento, que es la medianoche, para presentar sus listas de candidatos y programa de gobierno al Tribunal Supremo Electoral. Las listas son de 350 candidatos a senadores, diputados titulares y suplentes. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Moldis, analista político, periodista, magíster en Relaciones Internacionales, con nosotros desde La Paz. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto estar con ustedes y contigo. Gracias a ti por acompañarnos. Faltan unos meses para el momento definitivo, pero en términos electorales a veces parece que no resulta
un tiempo tan extenso cuando conocemos la realidad política de nuestra América Latina y en particular de Bolivia. ¿Cómo ves entonces de qué manera comienzan a prepararse los partidos políticos de cara al 20 de octubre? Es una formalidad. Los partidos políticos están en carrera desde el año pasado y particularmente desde que se lanzó las elecciones primarias que se hicieron por vez primera en Bolivia en enero de este año. Todos embalados, pero más de eso convencidos de que ha llegado la hora de derrotar la revolución boliviana y de sacar del gobierno al presidente Evo Morales. Así partieron el año pasado, con unas encuestas electorales complejas que marcaban un cierto estancamiento del presidente Morales, pero a pesar de eso siempre manteniéndose como el candidato más respaldado por la gente. Y hoy podemos decir que desde abril hasta ahora Evo va en ascenso. Es un inmediato competidor Carlos Mesa, no solo que se ha estancado, sino que ha tenido un gran retroceso de estar cerca del 32% entre comillas, en un virtual empate técnico con Evo Morales hasta febrero de este año. Hoy Evo está en 43% y Carlos Mesa está en 23%. ¿Sí? Evo ya le saca más de 20 puntos. Y Óscar Ortiz, que es de la extrema derecha, ha subido del 3 al 10%, pero aún teniendo una sola candidatura, que es lo que quiere Estados Unidos forzar en las próximas semanas, aún teniendo una sola candidatura que tiene grandes obstáculos porque las ambiciones van a poder más que incluso la convicción unitaria de enfrentar a Evo Morales, pero decía, aún uniéndose, es poco probable que puedan evitar el cuarto triunfo político electoral de Evo Morales el 20 de octubre. Así que lo que hemos visto hoy es el cumplimiento de una formalidad, presentación de candidatos a diputados, senadores y el programa de gobierno. El MAS no ha tenido ningún problema en llenar sus listas, los otros partidos sí han tenido grandes problemas en llenar las listas. El MAS ha presentado la agenda del bicentenario, que es la continuidad de todo lo que se está haciendo desde el año 2006, y los otros partidos hasta ahora se mueven en un mar de contradicciones, porque por un lado dicen que no van a cambiar sustancialmente lo que hace Evo Morales, porque sería una mala palabra, no les daría ventaja electoral, pero por otro lado hablan de achicar el Estado, que los latinoamericanos sabemos que eso es transnacionalización, privatización, recortes de la política social, congelamiento de salarios, etcétera, etcétera. Así que, como vemos, el cumplimiento de esta formalidad el día de hoy. Todo lo que harán, pero que no dicen, porque saben que por ese tipo de fórmulas el pueblo no votaría, sobre todo cuando hay un nivel económico de tal magnitud, tan exitoso, que sería un desastre tratar de cambiarlo. Ahora, tú me hablas que durante esta jornada es un asunto técnico, pero allí te pregunto, el asunto en medio de la agenda oficial del Tribunal Supremo Electoral es fundamental, porque es nada más y nada menos que presentar los programas de gobierno, la plataforma programática de cada partido. Así que ahí está el asunto de fondo. El tema también es qué tanto se presenta esto a la población para que realmente lo lea, para que lo interiorice y decida por quién votar. Esa es la gran pregunta que incluso algunos analistas más vinculados a las organizaciones de derecha han planteado. Es decir, ¿por qué la oposición se demora en presentarle una propuesta al país que no sea porque no hay propuesta? A ver, no hay propuesta alternativa, quiero explicarme mejor. No hay propuesta alternativa frente a lo que se está haciendo y frente a lo que se hizo durante 20 años de neoliberalismo, porque eso sí sería lo alternativo. Entonces, como no hay otra propuesta que no sea el regresar al pasado, pero no se lo quiere decir de esa manera, porque es políticamente incorrecto, electoralmente incorrecto, pero que tiene un problema. Al mismo tiempo, hay un reflejo de lo que está pasando en Argentina, de lo que está pasando en Brasil, porque la gente no es boba. Todo eso, ¿no? Más
propuesta coherente que presenta el movimiento al socialismo sobre la Bolivia que está construyendo desde el año 2006, claramente van volcando de manera, yo diría de manera sistemática y en pleno ascenso, van volcando una relación de fuerzas sociales y electorales favorable al presidente Evo Morales hacia el 20 de octubre. Ahora, aquí hay algo desde la derecha que generó muchísimo ruido y fue el intento de la renuncia del candidato a la vicepresidencia del Frente Bolivia Dijo No, que entre otras cosas también ha sido muy criticado ese nombre del Bolivia Dijo No, porque no, en términos de campaña electoral, malo para el marketing. Pero ¿qué fue entonces lo que pasó? ¿Y esto qué fractura evidencia dentro de esta derecha? A ver, lo que ha querido la Embajada de Estados Unidos, porque ojo, es decir, las manos invisibles en el caso boliviano, porque la prioridad para Estados Unidos es Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero no significa que no hagan nada en Bolivia. Las manos invisibles y tras bambalinas de la Embajada de Estados Unidos ha querido forzar, va a continuar, creo yo personalmente, en ese empeño un par de semanas más, una sola candidatura, ¿sí? Que es la del señor Carlos Mesa. Pero el gran problema que tienen es hay dos problemas ahí. El primero, que Óscar Ortiz, que es de derecha dura, sabe que no va a ganar, pero al mismo tiempo está convencido de que el año 2024 no es Mesa, sino esta organización política y este candidato, Óscar Ortiz, la alternativa al proyecto que se viene llevando adelante en Bolivia. Es el primer problema. Y el segundo es que aunque logren unirse, muy difícil que haya una transferencia matemática, porque la política no es matemática, no es aritmética, que los 10 puntos de Óscar Ortiz se vayan a trasladar a Carlos Mesa, que tiene 23. Pero fíjense, 23 que tiene Carlos Mesa, más 10 que hipotéticamente se transfieran totalmente a Carlos Mesa, dan 33. Hoy Evo Morales está entre 43 y 45%, es decir, aún así no les alcanza. Así que vamos a tener, sin embargo, 3 meses de campaña dura, seguramente tratando de reeditar el dañar la imagen del presidente Evo Morales, como lo hicieron durante el referéndum del 21 de febrero, pero podemos sacar una primera conclusión del balance, y es que Evo Morales ha logrado en el transcurso de este año revertir el mal momento que estaba atravesando a finales de año y a principios de este año. Y ahí me queda algo por preguntarte. Necesariamente el asunto del referendo, toda esta manipulación mediática, esta guerra sucia, se hizo desde fuera, se hizo a nivel interno, se hizo desde distintos frentes. ¿Qué lección se saca para próximas elecciones, particularmente para el presidente Evo, para el partido, para el MAS, para que una situación de esta realmente pueda contenerse y no haga daño? Sí, lo que pasó en el referéndum pescó a todos sin capacidad de respuesta, y hoy está claro que la lección es que hay que trabajar en redes, hay que construir una narrativa, un relato que sea fácilmente asimilable por las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo no perder el control territorial. Y creo que eso es lo que está haciendo el movimiento del socialismo desde el año pasado, es decir, ha retomado el control territorial de donde siempre ha tenido fortaleza, y ese control territorial se ha traducido, por ejemplo, en una gran concentración en Chimoré, más de 1 millón de personas, un arranque de campaña pocas veces visto en el país. Entonces Evo Morales sabe, batalla en las redes sí, batalla en la mente como campo de disputa en el marco de la guerra de la cuarta generación sí, pero al mismo tiempo batalla política y ideológica junto a la gente. Así que esa combinación es lo que está logrando dar resultado, más un modelo económico que con todas las observaciones que uno le pueda tener, es el mejor modelo económico que ha funcionado en Bolivia, y al mismo tiempo que ha colocado al país en el 5º año de consecutivo de ser el primero en América del Sur, ¿no? Eso se dice fácil, pero ¿cuánto trabajo hay, El primero, en términos económicos, según la CEPAL, en América Latina. Gracias, Hugo, por este análisis. Un placer, como siempre. Buenas noches. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Nicaragua.
A 40 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, una multitudinaria concentración, ahí están las imágenes, rescata un asunto central, la dignidad nacional, defiende los triunfos históricos de la revolución y su autodeterminación. Un asunto que ven ustedes traspasa la frontera desde la percepción geopolítica de Nicaragua. Tenemos esa información, tenemos el análisis al volver, estamos en Es Noticia. Ensóntale, amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de 1000 colores, dentro de los rumores del pajonal. Entra en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón, se fue río arriba para la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí, que anda clandestina una mariposa. En Noticia Nicaragua, este viernes el pueblo celebra 40 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Con un masivo acto político, cultural en la capital, en Managua, el pueblo nicaragüense conmemora el triunfo del movimiento insurgente liderado por Daniel Ortega, que unió a campesinos, a obreros, a estudiantes para derrotar la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Con la victoria del pueblo en armas se instaló un movimiento que reivindicó políticas sociales en favor de los sectores más vulnerables. Al acto central, lo han visto ustedes durante la jornada de Telesur, contó con la asistencia de más de 30 delegaciones internacionales. Allí precisamente las imágenes que dan cuenta de esa gran conmemoración multitudinaria en Managua. Para ello vamos con el análisis. Nos acompaña Gilberto Ríos Munguía, miembro de Izquierda Socialista de Honduras, secretario general de la organización política Los Necios, con nosotros desde esa capital, desde Tegucigalpa. ¿Cómo estás, Gilberto? Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido por esta entrevista en un día tan especial como hoy para los centroamericanos y para los que militamos esta causa continental de la patria grande. Gracias a ti. Hay una parte fundamental de todo esto que se ha destacado, y no solamente en el discurso del presidente Ortega, sino también de los invitados. Es el asunto de la dignidad nacional y de la autodeterminación. Un hecho que decíamos antes de irnos a la pausa, que de hecho hoy, ante el nivel de riesgo que tiene, pues traspasa la frontera de la discusión de Nicaragua. Bueno, recordemos que hay una estrategia norteamericana de reposicionamiento en América Latina que comenzó justamente hace 10 años con el golpe de Estado en Honduras, y que significó después fraudes electorales, toda una estrategia mediática, lo que se ha llamado la guerra de cuarta y quinta generación, para tratar de derrocar todas las fuerzas progresistas en América Latina. Los países que han tenido una revolución más sólida han logrado pues no solo sostener, sino sobrellevar y luego reponerse de esta ofensiva imperialista, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, recientemente, como se trataba ahí mismo en el programa, el caso de Bolivia, y también el caso de Nicaragua, que no ha sido excepción. Justamente el año pasado, lo que fue el inicio de esa ofensiva, el 19 de abril, casi desata una guerra civil, una fratricida entre hermanos nicaragüenses, impulsada desde los Estados Unidos y por supuesto de sectores apátridas que son contrarios a la revolución y a todo lo que está logrado a lo largo de 40 años con ese bache que tuvo, digamos, ese periodo nefasto de lo que fueron los 16 años de gobiernos neoliberales, donde hay una franca de mejoría de la calidad de vida de los nicaragüenses y que solo se pudo recuperar gracias a la victoria electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional hace 12 años. De hecho, Gilberto, hoy de nuevo se habla de no más el bloqueo, por supuesto centrado en las sanciones que se imponen por parte del Congreso de los Estados Unidos a Nicaragua, y también no más de la NICA Act, estas acciones del gobierno de los Estados Unidos para cada país a quien le ponen tal o cual nombre para que cumpla exactamente sus designios. Pero esas son las circunstancias sobre las que se ha logrado sostener la revolución sandinista. ¿Qué decirles a aquellos que esperan? Y recuerdo también algo muy similar sucede con el chavismo en Venezuela, a que desaparezcan, pero está allí, es mucho más allá de un asunto político.
Sí, bueno, tiene que ver con ese momento de decadencia del imperialismo norteamericano en el que tiene que ser aún más agresivo contra todos esos modelos que representan para él una amenaza. Recuerde en el último Congreso de la Nación, el discurso del Congreso de la Nación que dio Donald Trump, en el que mencionó más de 40 veces la palabra socialismo, y justamente en el hemisferio los que representan estos modelos socialistas son países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, que han demostrado extraordinarias capacidades de distribución de la riqueza socialmente producida, pero también del acceso a los servicios básicos de salud y educación, y además con una gran calidad. Y eso significa para ellos, sobre todo para su juventud, por ejemplo, para la juventud norteamericana, todo un desafío, porque muestra otras formas en las que la sociedad puede organizarse para garantizar esas cosas que son elementales, igual son elementales desde la doctrina liberal. Sin embargo, se han ido perdiendo con la profundización de la lógica neoliberal y la concentración de riquezas en las grandes élites, sobre todo las élites norteamericanas. Por tanto, para ellos es decisivo, es una guerra, como lo califican algunos filósofos, antiutópica, el hecho de derrotar estas formas diferentes de organización social y de gobiernos, que además son democráticos, porque niegan pues su forma de desarrollo, que es altamente explotadora, que margina, que está basada sobre principios que van contra la lógica humana o de convivencia social, como el tema del retroceso en los derechos civiles que se está viviendo en Estados Unidos, y ahora están recurriendo a esas formas muy agresivas que causan mucho dolor, como el tema de las sanciones o los desvisados, quitarle la visa norteamericana o la posibilidad de ejercer algún tipo de acciones económicas en Venezuela, en Estados Unidos, porque eso para ellos pues es una forma nueva de agresión, y así se evitan, digamos, la intervención militar con la que también amenazan. Sin embargo, no han podido avanzar a pesar de estas sanciones. Estos países, y sobre todo Nicaragua, sigue ejerciendo su plena soberanía. Ellos tienen una identidad nacional muy fuerte que nosotros dudamos que puedan derrotarla. Al contrario, con estas acciones lo que han hecho es reafirmarla, y bueno, usted ve ahora en la conmemoración de los 40 años un Frente Sandinista de Liberación Nacional vigoroso, fortalecido, replanteado, saliendo adelante a pesar de la agresión, a pesar Humberto, de la crisis y a pesar de las sanciones. Y además lleno de juventud. Ahora, déjame preguntarte algo para el conjunto de las naciones centroamericanas que pasan por un momento complejo, también desde la misma política, la derechización ahora, como lo hemos visto en El Salvador, que es lo más reciente. Veremos lo que sucederá en Guatemala. ¿Cuál es entonces, hoy por hoy, en medio de ese escenario, la inspiración que mantiene la revolución sandinista en Centroamérica? Bueno, primero quisiera contarle una anécdota de hace un par de semanas en la que un alcalde de una de las 10 ciudades más importantes de Honduras, que hace justamente frontera con Nicaragua, decía que tenía que emprender conversaciones con el presidente nicaragüense Daniel Ortega para tratar de asistir a la población hondureña en los centros de salud nicaragüenses, porque somos países muy cercanos, somos países hermanos, de hecho compartimos mucho de nuestra cultura, pero como nosotros estamos sometidos al neoliberalismo, pues la verdad es que aquí no se da ningún tipo de atención de calidad ni en salud ni educación. Por eso han habido tantas huelgas en las últimas semanas, como también han habido ese tipo de manifestaciones en el resto de América Central. Entonces es el contrasentido del neoliberalismo el que enerva, digamos, a las oligarquías centroamericanas que muchas veces se han prestado, como se presta, por ejemplo, Honduras o Costa Rica, para el Grupo de Lima, que tiene agresiones contra Nicaragua, o para levantar también declaraciones contra Nicaragua. Para ellos es muy incómodo. Sin embargo, para los pueblos que miran desde otra perspectiva, justamente más de la carencia y la necesidad cotidiana, miran en Nicaragua una forma de organización social y de posibilidades de desarrollo que no hemos tenido nosotros esa oportunidad. Y no la hemos tenido porque no hemos desarrollado, lastimosamente, un frente como el Frente Sandinista, que está arraigado en las masas populares, que tiene toda una historia de lucha, que triunfó en una revolución armada en 1979, en un ciclo que, por cierto, es muy interesante, porque usted recordará que la primera revolución importante en Latinoamérica fue la Revolución Armada de Cuba, el 59, luego el 79, 20 años después, la de Nicaragua, luego el 99, la Revolución Bolivariana de Venezuela, cumpliendo como un ciclo latinoamericano de liberación, 10 años después la de Bolivia, y ahora estamos justamente en ciclo revolucionario, esperando que otros pueblos de Latinoamérica se inspiren justamente en estas experiencias para desarrollar sus propios procesos de liberación nacional. Gracias, Gilberto, por ese análisis, por esas reflexiones. Buenas noches.
Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes. Así cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Ha sido un placer acompañarles. Que tengan buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes.